Yo creo que soy de los pocos políticos que hay en España coherente, porque por todos los lugares donde voy, incluso cuando estaba en el banco, cuando he estado en el Parlamento, cuando he estado de presidente o cuando estoy ahora en el partido, tengo siempre delante de mis ojos eso que tú tienes a la derecha. Léelo. La palabra tiene que ser de acuerdo con la conciencia y el discurso con el ejemplo. Ser en la calle la personificación exacta, el reflejo fidelísimo de lo que se dice en la tribuna o el púlpito. Ejemplo, ejemplo. La falta de ejemplaridad es la engendradora de los grandes fracasos en religión y en política. 1938. Eso para mí ha sido, digamos que la Biblia. No sé si en todo he sido coherente con esas palabras, pero creo que sí, creo que sí. Yo cuando he dicho en una campaña electoral que no voy a hacer una cosa, eso es sagrado. O cuando he dicho que la voy a hacer, también es sagrado, ¿no? Y ahora mismo es que en el libro lo explico, ¿no? La coherencia ahora de los políticos es cero. La gente no tiene ninguna fe en lo que dicen los políticos, porque ven que cambian de la noche a la mañana. Eso es grave, eso es muy grave. No veo un nivel político como el que yo conocí en la transición, donde con discrepancias que tenía hacia ciertas personas era un placer hablar con Fraga Iribarne, con Peces Barba, pero es que ahora tú fíjate qué playa de políticos hay. Entonces yo creo que la gente valora eso y otra cosa, que saben que Revilla no ha robado nunca nada ni ha metido la mano. Pero para mí es sagrado. El político tiene que ser honrado en primer lugar. Hombre, que no sea tonto es otra condición, ¿no? Que sea medio inteligente o espabilado, ¿no? Pero honrado lo primero. Es que el robar en el ejercicio de la cosa pública, eso es imperdonable. Y hay gente en España, por desgracia, viendo todos los días que una mierda tapa la del día anterior, han llegado a la conclusión de que la mayoría meten la mano. Yo apoyé a Pedro Sánchez para que saliese secretario general del PSOE en contra de todo el partido y sin que nadie me lo pidiese y sin ser de su partido, porque me indignaba aquella campaña contra un hombre que había mantenido el tipo diciendo no es no, recordaréis, ¿no? Y lo mantuvo. ¿Y por qué le votamos la primera vez? Porque fue con un programa que todos los españoles conocíamos, de que iba a gobernar él con su partido y que no iba a hacer pactos ni con los podemitas ni con independentistas que creaban mesas sectoriales para negociar aparte de lo que negociamos el conjunto de los españoles. Y en esa segunda, vamos, no tuvimos ninguna duda, porque además había mentido, porque en la segunda investidura también había dicho que iba a los españoles a hacer lo mismo que la anterior. Y por la noche, vosotros que sois testigos de lo que pasó, nos quedamos todos asombrados cuando Pedro Sánchez dice que va a ser presidente y que va a hacer un pacto con Podemos y con apoyos puntuales de los independentistas. Y ahí es el PRC, en coherencia, el que dice no. No te quiero contar las llamadas que tuve ese día, porque el voto del PRC era imprescindible. Y al final le tuve que decir, Pedro, no es no, ¿te suena la palabra? No, el distanciamiento es mutuo, pero especialmente por mi parte, porque cuando ha hecho lo que ha hecho, yo me he convertido en uno de los mayores críticos de este hombre. Ahí está en el libro, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? Es el título del libro. ¿Por qué Pedro Sánchez dice una cosa y luego hace todo lo contrario? Bueno, pues ahí está el afán de gobernar y de poder, que nubila a la gente, ¿no? Eso es grave, porque a la larga se paga, ¿eh? Bueno, el gobierno es algo más que Ábalos. Yo creo, por ejemplo, o quiero creer, que desde luego Pedro Sánchez no es un político corrupto a nivel personal, de que sea capaz de meter la mano. Pero, claro, eres culpable en la medida que tienes a un personaje como Ábalos, como tu brazo derecho, y que por lo que está saliendo ya es suficiente para pensar que no es trigo limpio.
Porque la corrupción no hay que medirla solamente por la cuantía. Claro, Bárcenas, tesorero del PP, trincó 50 millones probados, que están todavía en Suiza, ¿no? Pero el que roba poco, roba mucho. Es decir, aquel que se plinga en estas dos cosas, si le ofrecen más, yo estoy seguro que si tuvo oportunidad de ello, lo cogió. La corrupción no se mide por la cuantía. El que coge lo poco, coge lo mucho. Pedro Sánchez, yo creía conocerle bien, ahora ya no estoy tan seguro, ¿no? Porque a mí, cuando yo tenía conversaciones con él y me hablaba de eso, de la coherencia, y que él no podía traicionar a los votantes, a los que había dicho que nunca iba a aprobar los presupuestos al señor Rajoy, que eso para él era sagrado, y entonces incluso yo le asesoré y le dije, pues me preguntó, ¿qué hago? Recuerdo una cosa que me dijo que me dejó un poco sorprendido, porque no es normal que te digan eso. Y me dice, ¿y qué hago, Revilla? ¿Tú que tienes experiencia? Digo, no tienes más que una opción. Tú no puedes ir al Parlamento de España y votar en contra de tus compañeros de un partido que lleva más de 130 años de historia. Eso no se puede hacer. 2, tú no puedes ir al Parlamento a votar algo contrario a lo que tú has prometido a los españoles. Por lo tanto, no hace falta que ella te dé la solución de lo que tienes que hacer. Irte a casa. Pero estuve unos días meditando, no acababa de coger el coche, y al final, pues le vi por toda España haciendo lo que yo le había recomendado hacer. Y era habitual que todas las semanas habláramos un par de veces, y que alguna vez, y tuvimos alguna comida los dos solos, sin ser yo del PSOE. A mí era un hombre que esa coherencia, a mí eso de la coherencia me atrae mucho, ¿no? Digo, un tío que va en contra de todo, porque eso me ha pasado a mí, ¿no? El ser coherente con la honradez, de no haber cogido como me ofrecieron dinero para pactar tal, y que luego no tiene premio eso, pero, estás tranquilo con tu conciencia, ¿no? Yo eso lo valoro muchísimo. Y claro, Pedro ahora, para mí, pues toda aquella aureola se ha perdido, porque si hay un caso de incoherencia política, es Pedro Sánchez.